Buen día, compañeros, buen día, profesor. Hoy nosotros les expondremos nuestra investigación sobre el análisis comparativo del periodo de presidencia de Porfirio Díaz y Enrique Peña Nieto. Mi equipo está conformado por Michelle Dorantes, Medan Figueroa, Denise Ramírez y yo, Juliana Perea. El presente trabajo tiene por objetivo efectuar una comparación de relaciones diplomáticas y el comercio exterior durante el periodo de la presidencia denominado en los Estados Unidos mexicanos de Porfirio Díaz, que tuvo lugar durante los años 1876 a 1910, en comparación con el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, que tuvo lugar el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018. La investigación de este tema es de suma importancia dado a que tiene el propósito de divulgar un mayor conocimiento sobre las políticas diplomáticas y el comercio exterior del periodo histórico conocido como el Porfiriato. Se trata de una etapa excepcional en la historia de México por la continuidad que tuvo tanto la política interna como la externa. En el caso de las relaciones internacionales de México en este periodo, el país se benefició de las labores diplomáticas excepcionales y quienes tuvieron una cercanía. Esto para lograr una comparación en los años de poder de Enrique Peña Nieto. Nuestras hipótesis: la modernización económica que se propuso llevar a cabo Porfirio Díaz se apoyó ciertamente en el ahorro externo y en la negociación diplomática. Defendió escrupulosamente la soberanía nacional. Por ello, el juicio histórico debe revisarse a la luz de la información disponible, para llevar una interpretación más equilibrada en comparación a Enrique Peña Nieto. Las actualizaciones diplomáticas durante el periodo de Porfirio Díaz y el acercamiento a las potencias europeas produjo una diversificación del mercado y por lo tanto un desarrollo económico en el país favorable, mientras que en el periodo del presidente de Enrique Peña Nieto las relaciones diplomáticas mostraron una interdependencia económica hacia Estados Unidos. En lo que respecta al periodo presidencial de Porfirio Díaz, estuvo constituido por dos etapas. La primera de 1876 a 1896 y la segunda de 1896 a 1910. La primera abarcó construcción, pacificación, unificación, conciliación y negociación, pero también de represión. La segunda se basó en un acentuado centralismo y por un gobierno cada vez más paternalista y autoritario. Después tenemos expansión de las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales más allá de Estados Unidos. Siguiente. En lo que respecta a la política nacional, México atravesó una serie de cambios a nivel nacional como internacional en cuestiones de política, diplomacia, avance y desarrollo económico. Sin embargo, dichos cambios se produjeron bajo un sistema político riguroso del cual el país pudo beneficiarse, pero también sufrir limitaciones y represiones, instaurando lo que se le conoce como el periodo del Porfiriato. Uno de los principales factores del cual el presidente decidió aprovechar fue el impulso de la construcción de las vías ferroviarias con el objetivo de lograr la interconexión con el resto de los países vecinos, más específicamente con Estados Unidos, pues reforzar sus relaciones diplomáticas y establecer acuerdos bilaterales en materia comercial y económica suponía una gran fuente de capital y comunicación que permitiría reforzar su presencia y su poder, pero sin darle la oportunidad al gobierno estadounidense de intervenir en los asuntos políticos de México. De acuerdo a García, las tres concesiones más importantes que marcan la nueva orientación en el desarrollo del sistema fueron otorgadas a empresas norteamericanas en esos mismos años, dos en 1880 y la tercera en 1881. Estas concesiones dieron lugar al Ferrocarril Central Mexicano, México Paso del Norte o Ciudad Juárez, al Ferrocarril Nacional Mexicano, México Laredo y al Ferrocarril Internacional Mexicano,
Piedras Negras, Durango y Ramales. Como consecuencia, ambos países establecieron una relación de ayuda mutua donde México importaba una gran cantidad de productos de manufactura, mientras que exportaba sus materias primas, agrícolas y mineras. Sin embargo, las relaciones para con Estados Unidos atravesaron un largo periodo de severa desconfianza y crítica por parte de la opinión pública e incluso del mismo Díaz. Siguiente. En un contexto internacional, frente a la creciente influencia colonial y la entrada de Estados Unidos en el grupo de las potencias mundiales, México se vio ante la necesidad de adoptar su política, tanto interna como externa, a las nuevas configuraciones que el mundo experimenta. Siguiendo en estas ideas, los objetivos internacionales de Díaz se basaron en fortalecer la economía del país, así como su representación frente a los demás países por medio de la apertura a inversiones y concesiones otorgadas a las grandes potencias. En lo que respecta a las cuestiones fronterizas, esos problemas se debían principalmente al poco control de las líneas fronterizas de Coahuila y Chihuahua en relación con las irrupciones constantes de las tribus de indios nómadas de la región. Pues a raíz de esto se desataron tensas cuestiones en relación a la soberanía de ambos países. Siguiendo con estas ideas, según García, la necesidad de un convenio era desesperadamente necesario. Sin embargo, para Díaz representaba una verdadera preocupación el dejar que tropas estadounidenses intervinieran en su país. Así pues, se llegó a la conclusión de que ambos países defenderían sus fronteras contando con la cooperación del otro, pero nunca cruzando territorio extranacional. Finalmente, las cuestiones sobre este asunto quedaron inconclusas en 1888 con la entrada de Manuel González al cambio de administración. Otro de los asuntos de gran índole para el gobierno mexicano fue la política migratoria y la protección de sus ciudadanos en el extranjero. No fue sino hasta 1902 que la migración de mexicanos llegó a tal punto que era necesario una nueva reforma dirigida a la protección de estos, principalmente en Estados Unidos. Así, se optó por mejorar el cuerpo de cónsules mexicanos con base en el país vecino, que concentraron sus esfuerzos en proteger a los derechos de los migrantes frente a todo tipo de discriminación racial, abusos por parte de la comunidad e incluso las mismas autoridades. Como contraparte, Díaz decidió extender sus relaciones diplomáticas para con otros países, principalmente con Europa, a quienes veía como una potencia sociocomercial en lo que respecta a la minería, el ferrocarril e incluso la extracción del petróleo. Por su parte, Francia, si bien no logró establecer una relación propiamente económica comercial con México, sí tuvo una gran influencia en la cultura. Pues Lajous dice, lo que hoy identificamos como el porfiriato en las artes, la ciencia, la filosofía y hasta la moda, fue en gran medida consecuencia de la influencia francesa. La propia filosofía política positiva con la que se identifica al régimen porfirista tuvo su origen en las enseñanzas de Augusto Comte. Así fue como México se benefició de manera cultural y aunque en baja medida económicamente, debido a ciertas tiendas departamentales de telas, accesorios, cosméticos y productos farmacéuticos. Por último, una de las más notables relaciones que el país estableció fue con Gran Bretaña. Díaz estableció una relación en particular con el empresario Whitman Pearson, a quien le confirió el privilegio de ser uno de los principales inversionistas en el país, pues impulsó la construcción del ferrocarril de Tehuantepec debido a sus estrechas relaciones con el gobierno. Como consecuencia, Pearson logró sentar las bases para la nueva red clientelar de los inversores británicos, quienes no tardaron en influenciar al gabinete por medio de inversiones, casas mercantiles y todo tipo de concesiones otorgadas por el gobierno de Díaz en un intento de impulsar el flujo comercial y la comunicación diplomática entre un país y otro. Siguiente. Por su parte, Enrique Peña Nieto, presidente de México durante el sexenio 2012-2018, tuvo como objetivo principal reformar las relaciones diplomáticas en el extranjero, al igual que dentro de América Latina, y entablar diversos acuerdos con naciones extranjeras. Antes de su llegada, Peña Nieto tenía consigo la intención de entablar relaciones con países de América Latina como extranjeras para la integración de su comercio con tal de conseguir un mayor desarrollo y tomar ventaja de los tratados anteriores, siendo así parte de ello el impulso de unirse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el cual se unió en el 2012. De misma manera, mantuvo estable la relación con Estados Unidos ante el gobierno del expresidente Obama,
fortaleciendo la red de tratados y crecimiento comercial. También realizó diversos viajes al extranjero durante su sexenio con la finalidad de entablar relaciones diplomáticas con distintos mandatarios, consiguiendo entablar acuerdos con Europa, el Medio Oriente, América del Norte, entre otros. Consiguió mantener una política comercial abierta, renovando la agenda de negociaciones con otros países de América Latina, Asia y el Tratado Integral Progresista de Asociación al Transpacífico mediante la Alianza del Pacífico. México junto con Perú, Colombia y Chile tomaron la iniciativa de profundizar su economía al impulsar su comercio. Siendo así, las naciones decidieron profundizar los lazos comerciales de tal manera que toda la accesibilidad se diera como una sola. Por ende, entró en vigor el protocolo adicional de acuerdo marco de la AP, estableciendo reglas para la liberación del comercio de bienes y servicios, al igual que la inversión entre naciones de manera regional. Consiguió reanudar negociaciones con Brasil y Argentina, aunque estas no se desarrollaron de la manera que esperaba. Un punto muy importante que se dio casi a finales de su mandato fue la llegada del presidente Donald Trump, actual expresidente de los Estados Unidos, el cual hizo que la política comercial mexicana sufriera una oleada de proteccionismo, poniendo en juego el modelo de desarrollo y crecimiento basado en las exportaciones, al igual que la integración de la economía global, siendo Estados Unidos un punto vital dentro del modelo de crecimiento económico para la nación mexicana. Es por ello que lo podemos considerar como el principal desafío que presentó Peña Nieto. Teniendo en cuenta todos estos puntos, es posible reconocer que sí hubo avances, sin embargo no fueron del todo lo que se esperaban, como el caso del crecimiento del PIB se mantuvo de manera estática, fueron pocos los cambios. Aunque también hubo beneficios como en el sector automotriz, este incrementó, se limitó el acceso de los mercados estadounidenses, entre otros. Entre sus metas se encontraban promover el interés en el exterior, promover las relaciones cercanas y benéficas con otros países, tener una política exterior vigorosa, sustantiva y activa, tener mayor movilidad de capitales y la integración productiva, al igual que reafirmar el libre comercio. En conclusión, los gobiernos de Porfirio Díaz y Enrique Peña Nieto son frecuentemente comparados tanto por el pueblo mexicano como por los medios de comunicación internacionales, y a la vez son recordados principalmente por los aspectos negativos que mancharon la historia de México. No obstante, a pesar de sus similitudes, ambos mandatos tuvieron enfoques diferentes. Díaz buscó primero mejorar e impulsar la infraestructura y economía nacional para así dar un salto al ámbito internacional. Por otro lado, Peña Nieto se enfocó únicamente en los asuntos internacionales. Al comparar ambos gobiernos y el impacto que tuvieron en el ámbito internacional, podemos notar que empezaron de manera favorable, pero rápidamente fueron en declive en el momento que Estados Unidos dejó de cooperar de manera óptima con el país. Además, ambos gobiernos fueron sin duda alguna ensombrecidos debido a la enorme cantidad de violencia, corrupción y censura que los caracterizaron. No obstante, se puede concluir que el gobierno de Porfirio Díaz trajo consigo avances tanto estructurales como económicos al país, e incluso en la actualidad no hay ningún periodo que supere el gran avance tecnológico de esa época. Por otro lado, el expresidente Enrique Peña Nieto no trajo consigo ningún logro encomiable. Esto es todo de nuestra parte, muchas gracias.